la semana, porque la madrugada del viernes un incendio afectó al campamento Jesús de Nazaret en Alto Hospicio y dejó a 9 personas fallecidas. Hace 7 años, Techo Chile realiza acompañamiento permanente en dicho lugar, donde un 35% de sus habitantes percibe que el tiempo que demoran los equipos de emergencia en llegar es más de 30 minutos o no llegan. Para conversar acerca de este tema estamos con Isidora Lascano, directora social de Techo Chile. Isidora, ¿cómo estás? Bienvenida a esta mañana en 24 horas. Hola Valentina, buen día. A ver, quisiera preguntar en primer lugar por la situación de este campamento y cómo también refleja la situación de otros campamentos a lo largo del país. Ya lo señalábamos, demora los equipos de emergencia en llegar y no solo eso, también leía que bomberos señalaban que faltaba agua para enfrentar este incendio en una vivienda donde habían por lo menos 12 personas, fallecieron 9 personas. Fue una tragedia lo que pasó el día viernes ahí en el norte del país. Exacto, como tú cuentas, es triste, nos da mucha rabia, nos da pena y también nos da mucha impotencia. Hoy día lo que pasó en Alto Hospicio es el reflejo más claro de la gran crisis y emergencia habitacional que estamos viviendo. Las familias que hoy día perdieron la vida son las familias que, como tú decías, venimos trabajando ya hace más de 7 años y una familia una familia y una comunidad que está muy organizada, que estábamos trabajando por su solución de habitación definitiva. Hoy día sabemos que para obtener una solución en el país el camino puede ser muy, muy largo, pero nos duele mucho más, nos duele en el alma saber que una familia que había luchado por su solución habitacional, que iba a recibir su vivienda, que lo había logrado, que en agosto iba a recibir su casita, hoy día no pudo, y no pudo, se fue esperando. Y se fue esperando porque hoy día el campamento está haciendo una salida real para muchas familias, llegar a vivir a estas condiciones. La región de Tarapacá es una región que sufre mucho incendio en los campamentos por el contexto en el que viven, pero también es una realidad que vemos a lo largo de Chile, es un ritmo constante, los incendios lo hemos visto una y otra vez. Y en el momento toma la atención de todos los medios, convoca gente, pero necesitamos ponernos a actuar, necesitamos trabajar con las familias, necesitamos poder prevenir esta situación. Hoy día llegar a vivir a campamento es llegar a vivir en situación de precariedad, es vivir en situación de riesgo, y no solamente por la precariedad habitacional con la que viven, por las conexiones eléctricas, etcétera, sino que también por las zonas donde están emplazados. Hoy día las familias están habitando en zonas de grandes riesgos, no solamente para incendios, para inundaciones, etcétera. Hoy día se exponen a grandes riesgos por las condiciones a las que han tenido que llegar a habitar. ¿Cómo se podrían evitar estas situaciones, Isidora? ¿Qué hay que hacer? Los campamentos son una realidad finalmente. Queremos a lo mejor erradicarlos. Hay familias que están postulando una casa, pero están ahí los campamentos con estas situaciones en donde en las emergencias es muy difícil actuar. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Cuál es la solución o las medidas de solución que ve Techo Chile? Exacto, mira, hay dos caminos grandes. Uno, más a largo plazo, tenemos que ver este problema de fondo, el problema estructural. No tenemos el foco no tiene que ser solamente en terminar con los campamentos, tenemos que ver cómo evitamos que una familia llegue a vivir a campamento, cómo vemos el problema que está en las ciudades, el por qué una familia llega a vivir a campamento, el allegamiento, el hacinamiento, etcétera. O sea, a corto, o sea, mediano y a largo plazo tenemos que poder trabajar esta gran crisis habitacional que estamos viviendo, pero esa misma urgencia la tenemos que poner hoy día en el territorio, hoy día en el cómo acompañamos a la familia a transitar a esta solución final, a poder salir de campamento, cómo hacemos que este camino sea en dignidad, cómo trabajamos desde el territorio, cómo levantamos las necesidades, algo súper importante y que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo y venimos visibilizando también, es cómo nos acercamos al territorio, cómo conocemos lo que pasa, cómo levantamos las necesidades. Hoy día las comunidades están súper organizadas, tienen una directiva, tienen un trabajo constante, tienen levantado sus principales problemáticas y están súper dispuestas a trabajar por ellas. Entonces, es claro y es importante cómo convocamos a distintos actores. Nosotros ya nos hemos juntado con el ministro y volvemos a ponernos a disposición en cómo sumamos a todos los actores posibles a estar en el territorio, a levantar las necesidades y desde el mismo diagnóstico territorial poder proponer e ir avanzando en este tránsito, para que este tránsito de las familias a su solución definitiva sea de manera digna. Ahora, estamos en un problema global, ¿no? Porque estaba leyendo las cifras respecto al déficit habitacional. Se señala que es el más grande de los últimos 30 años y faltan más de 600.000 viviendas. Entonces, es una situación que por años nos vamos a demorar en solucionar, ¿no?
Exacto, el sistema habitacional hoy día está agotado, no está dando abasto, no está dando respuesta a la necesidad territorial. Por lo mismo, tenemos que ver este problema de una forma mucho más integral. Hay que cambiar la forma como hacemos política pública, tenemos que tener soluciones más rápidas, menos burocráticas, con soluciones más acorde a la realidad y como te decía, que el foco no sea solamente terminar con campamentos, sino cómo evitamos que la familia hoy día llegue a vivir a campamento, que hoy día no tenga que ser una solución real para miles de familias del país, tener que llegar a vivir en estas condiciones de precariedad, de riesgo, de exclusión y de abandono. ¿Y cómo se puede evitar? Ahí me imagino que hay que ir más allá de la vivienda, como dices, o sea, hay que ir hacia el trabajo, hacia quizás los sueldos. ¿Es así como lo visualizan ustedes? Exacto, como te decía, esto lo tenemos que trabajar y mirar de una manera integral, tenemos que poder sumar a todos los actores, esto no es solamente algo físico, no solo la vivienda, sino que cómo acompañamos a la familia a entregarle capacidades. O sea, nosotros hoy día desde nuestro trabajo territorial es súper importante, tenemos 3 objetivos principales que mientras los conectamos con esta solución habitacional definitiva, es cómo mejoramos por un lado los mínimos de habitabilidad para que puedan transitar en dignidad, pero también cómo fortalecemos capacidades, cómo trabajamos con los niños y niñas, cómo los ayudamos para que desde de las capacidades de las mismas familias, desde el territorio, puedan ir avanzando. Esto hoy día no es solamente algo físico de una vivienda, sino que es algo mucho más completo. El techo es donde nace todo, pero teniendo un techo también crece y mejora la educación de los niños, existen más oportunidades para los adultos, pero tenemos que verlo de una manera más integral y no solamente como algo físico. Ahora bien, estamos en un contexto, ¿no?, de proceso constitucional, en donde, de hecho, en el borrador de propuesta constitucional se consagra el derecho a la vivienda y según lo que explican algunos convencionales, esto no quiere decir que se compren viviendas, sino que las personas puedan acceder a programas de vivienda, a que se dé una solución. ¿Cómo evalúa Techo Chile esta propuesta que hay en el borrador de nueva constitución? No, por nuestro lado nos parece fundamental poder contar con el derecho a la vivienda en la Constitución, pero sabemos que esto no soluciona todo. O sea, esto tiene que ir acompañado de políticas públicas acordes y también de la voluntad política y de poder sumar a todos los actores al respecto. No tenemos que, como te decía, no tenemos que pensar como la vivienda solamente como esta vivienda definitiva, la física, sino que cómo podemos tener esta voluntad política y sumar a todos los actores para llevarlo al terreno y ver soluciones reales en las familias. Hoy día buscamos que lo que se pueda proponer sea mucho más acorde a la realidad del territorio, podamos tener soluciones que vean la necesidad. Hoy día en nuestro país es súper largo y las necesidades son súper variadas dependiendo de cada región, de cada contexto. Entonces, ¿cómo acompañamos este derecho a la vivienda de nuestra Constitución con políticas públicas que sean acorde a la realidad del territorio? Esta situación de campamentos, Isidora, directora social de Techo Chile, estamos conversando con Isidora Lascano, ¿esta situación está afectando cada vez más a familias migrantes por la situación migratoria del país? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes con esto? Sí, mira, sabemos que el factor migrante es un tema, pero especialmente lo que ocurrió acá, sabemos que habían familias ecuatorianas, habían familias migrantes, no tiene que ver con la inmigración. O sea, aquí, por ejemplo, se quema una casa de una persona vulnerable, una persona viviendo en una condición de pobreza. Hoy día son miles de familias que están en situación y hoy día más que la migración tenemos que verlo como una situación de vulnerabilidad, de pobreza, la falta de acceso a la vivienda del país, de falta de políticas transitorias. Para darte una cifra, según el último catastro del MIMBU del año 2019, con nuestro último catastro 2021, la proporción de familias migrantes habitando en campamentos se mantuvo, que es aproximadamente 1 de cada 4 familias que habita hoy día en campamentos migrantes, pero 3 de cada 4 familias que habitan son chilenas. Entonces no tenemos que confundir una condición dada por tu lugar de nacimiento, sino que con la condición de vulnerabilidad que hoy día están viviendo las familias, que para nosotros es lo importante, la condición de vulnerabilidad, esta falta de acceso a la vivienda y la pobreza que tienen muchas familias hoy día en nuestro país. Y en esta situación de límite, ¿no?, en donde no llegan los servicios, en donde finalmente un incendio como lo que vimos provoca la muerte de 9 personas, niños incluidos, en una vivienda donde había 12 personas. ¿Cuántas personas hay por vivienda en los campamentos? Mira, el número es muy variable, como te decía, las condiciones del habitar en campamento varía mucho de una comunidad a otra, de una región a otra, pero sí vemos presencia de hacinamiento, de allegados. Hoy día nosotros tenemos un programa de emergencia habitacional que entregamos
a casos muy críticos, una vivienda de emergencia más conocida como una media agua, algo tan básico como una vivienda de 19 metros cuadrados, está siendo una solución real para muchas familias. O sea, hoy día nos tiene que doler que algo tan simple como 4 paredes, 19 metros cuadrados, sea una solución real, exista la necesidad desde el territorio. Nosotros tenemos levantado muchos casos a lo largo del país, seguimos trabajando día a día con voluntarios y voluntarios, con profesionales, para tener este despliegue territorial, para poder llegar a los lugares donde nadie llega, poder correr frontera y levantar estos casos. Pero eso es algo que hoy día nos tiene que doler, nos tiene que movilizar, es algo que nos vuelve a mostrar esta gran crisis habitacional que estamos viviendo. Pero como te digo, que una vivienda de 19 metros cuadrados, una media agua, una vivienda de emergencia, sea una solución real hoy día para las familias, nos tiene que doler a todos y también nos tiene que movilizar. O sea, tenemos que poder convocar a todos los actores a estar en el terreno, a estar trabajando en conjunto para poder dar respuesta a esta gran emergencia habitacional que estamos viviendo. Nos tiene que preocupar y ocupar. Isidora Lascano, directora social de Techo Chile, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, esperamos que no se repitan este tipo de situaciones e ir mejorando, quizás ayudando a mejorar la calidad de vida y lo que viven las personas que lamentablemente llegan a campamentos. Como decía en la entrevista, ojalá no lleguen a los campamentos y poder apoyarlos desde antes.